El murmullo de las copas de champán y las risas forzadas resonaba en el salón del club social, un ruido hueco que no lograba alcanzarme. Era mi 68 cumpleaños, una celebración orquestada por mi hija Sofía en su exclusiva urbanización de La Moraleja, un lugar donde el césped siempre está perfectamente cortado y las sonrisas son tan caras como los bolsos de Loewe que lucen sus amigas. Me sentía como una pieza de anticuario en una exposición de arte moderno, fuera de lugar, con mi vestido sencillo y mis manos de toda una vida. En medio de ese mar de apariencias, vi a mi pequeño Leo, de 5 años, abriéndose paso entre las piernas de los adultos, con la timidez propia de un pajarillo asustado. Se detuvo frente a mí, con sus grandes ojos fijos en los míos, y me tendió una hoja de papel doblada con esmero. «Felicidades, abuela», susurró. Le sonreí. Un calor genuino me inundó el pecho, mientras mis dedos rozaban los suyos, pero al desdoblar el papel, la sonrisa se me congeló en los labios. El calor se transformó en un hielo que me trepó por la columna vertebral, y el ruido del festejo se desvaneció en un silencio atronador. Lo que sostenía en mis manos no era el regalo de un niño, era un grito de auxilio dibujado con ceras de colores. A primera vista, era un dibujo infantil, como tantos otros que guardaba en una caja de galletas en mi piso de Chamberí. Una casa grande, un sol en una esquina y 3 figuras. Pero mis ojos de abuela, esos que han aprendido a leer en los silencios y en los gestos, vieron mucho más. La casa no tenía puerta y las ventanas estaban cruzadas por gruesos barrotes negros. El sol no sonreía. Era un círculo amarillo con rayos puntiagudos, casi agresivos. Y las figuras, 2 de ellas eran enormes, con las bocas abiertas en un rictus de enfado, situadas en un extremo de la hoja, lejos de la tercera figura, diminuta, acurrucada en una esquina, sin brazos y con 2 puntos negros como lágrimas resbalando por su cara redonda. Sentí el temblor en mis manos, el papel arrugándose ligeramente bajo la presión de mis dedos. El olor a perfume caro de mi hija, que estaba a unos metros de distancia, de repente me pareció nauseabundo, asfixiante. Aquello no era un garabato inocente, era la representación de una jaula dorada, un retrato de la soledad y el miedo de un niño que se sentía prisionero en su propio hogar, un hogar que yo misma les había regalado, pensando que compraba su felicidad. Levanté la vista del dibujo, de ese mapa del dolor de mi nieto, y busqué a mi hija. Y estaba Sofía, con su copa en la mano, riendo a carcajadas por algo que le decía su marido, Javier. Se pasó una mano por el pelo, comprobando su reflejo en el cristal de la ventana, ajena a todo, ajena a su propio hijo, ajena a la bomba de relojería que yo sostenía en mis manos. La vi mirar su móvil, teclear rápidamente y volver a sonreír a sus amigos. En ese instante, todo encajó. Las visitas canceladas a última hora, las llamadas que nunca devolvía, la forma en que apartaba a Leo cuando interrumpía una de sus importantes conversaciones. El sabor del cava que acababa de beber se volvió amargo en mi boca, ácido como la bilis. La pregunta no era qué significaba el dibujo, la pregunta que me taladraba el cerebro, con una claridad brutal y dolorosa, era cómo había podido estar tan ciega durante tanto tiempo. Ese trozo de papel no era solo una prueba de su negligencia, era mi sentencia. La sentencia que me obligaba a dejar de ser una abuela complaciente para convertirme en la única esperanza de mi niño. Y ellos, en su mundo de lujo y egoísmo, no tenían ni la más remota idea de la guerra que acababan de desatar. Mi vida no siempre fue ese silencio que ahora me envuelve en mi piso de Chamberí. Antes de que el eco de las risas forzadas de la fiesta de mi cumpleaños lo llenara todo, hubo una vida de ruido, de esfuerzo y, sobre todo, de un amor incondicional por mi única hija, Sofía. Cuando Antonio, mi marido, se fue hace ya 15 años, me dejó al frente de un pequeño imperio inmobiliario que habíamos construido ladrillo a ladrillo, pero también me dejó un vacío que solo la risa de Sofía podía llenar. Ella se convirtió en mi sol, en el centro de mi universo. Me prometí a mí misma, y se lo prometí a él en la quietud de las noches, que nunca le faltaría de nada, que su felicidad sería el único objetivo de mis días. Creí, en mi inocencia de madre, que el dinero era el camino más corto para asegurar esa felicidad. Qué equivocada estaba. Cada sacrificio, cada cheque firmado, cada renuncia personal, no fue más que un peldaño que ella usó para subir a su pedestal de egoísmo, dejándome a mí cada vez más abajo,
cada vez más lejos. Recuerdo el día que me habló de su boda como si fuera ayer. Sus ojos brillaban, no de amor por Javier, sino de la emoción por el evento social que planeaba. Quería casarse en una finca a las afueras de Madrid, una de esas que salen en las revistas de sociedad, con catering de autor y una orquesta en directo. El presupuesto era una locura, una cifra con demasiados ceros para una jubilada como yo. Pero su mirada de súplica, su «por favor, mamá, es el día más importante de mi vida», desarmó todas mis defensas. Con un nudo en la garganta, abrí el joyero de mi madre. Allí estaban, el collar y los pendientes de esmeraldas que mi padre le regaló. Pesaban en mis manos, no solo por el oro, sino por los recuerdos. Los vendí sin dudarlo. Obtuve exactamente 47.200 euros. Ese dinero pagó las flores, el champán y los canapés de sus amigos. Mientras ella brindaba, yo sentía el cuello de mi madre desnudo, un frío que se me metió en los huesos y que anticipaba la ingratitud que vendría después. Poco después de la boda, llegó el siguiente gran proyecto, la casa de sus sueños. Javier, con esa labia que siempre le ha caracterizado, me habló de una oportunidad de inversión en La Moraleja. Un chalet con piscina, jardín y la dirección perfecta para sus aspiraciones sociales. Solo necesitaban una pequeña ayuda para la entrada. Una pequeña ayuda que ascendía a 150.000 euros. Para reunirlos, tuve que liquidar un fondo de inversión que Antonio y yo habíamos guardado para nuestra jubilación, para ese crucero por las islas griegas del que tanto hablamos. Cancelé el sueño de ver el atardecer en Santorini para que ellas pudieran ver el amanecer sobre su césped perfectamente cuidado. Les hice la transferencia con las manos tremolosas, mientras en mi cabeza me repetía que era una inversión en su futuro, en la estabilidad de mi futura familia. Me convencí a mí misma de que su felicidad valía más que cualquier viaje, sin darme cuenta de que estaba comprando mi propio billete a la soledad. Claro que la pequeña ayuda para la entrada fue solo el principio. A los 6 meses, Javier perdió su trabajo en una de esas reestructuraciones de empresa que sonaban más a excusa que a realidad. El pánico se instaló en sus caras de porcelana. Las letras de la hipoteca eran un monstruo que amenazaba con devorar su estilo de vida. Sofía vino a mi casa llorando, hablando del qué dirán, de la humillación de tener que dejar La Moraleja. Y yo, una vez más, caí. Para evitarles la vergüenza, para que mi hija no sufriera, asumí la totalidad de la hipoteca. Durante los siguientes años, cada mes una parte considerable de mis rentas iba directamente a pagar un lujo que yo nunca pisaba. Al final, para simplificar y evitarles más preocupaciones, decidí liquidar la deuda de golpe. Pagué los 685.000 euros restantes. El chalet era suyo, o eso creían ellos. En realidad, la casa que ellos presumían como un logro propio estaba pagada con mi sudor y las rentas del trabajo de su padre. Pero ni siquiera con un chalet de casi 1.000.000 de euros totalmente pagado era suficiente. Sofía me explicó con una paciencia condescendiente que vivir en La Moraleja conllevaba unos gastos fijos ineludibles. El club social, el mantenimiento de la piscina, las cenas de negocios de Javier, la ropa de marca para mantener las apariencias. Fue entonces cuando instituyeron de forma no oficial la paga, 3.000 euros. Cada día uno de cada mes, religiosamente, esa cantidad salía de mi cuenta para entrar en la suya. 3.000 euros para que mi hija no tuviera que preocuparse por nada. Yo, mientras tanto, vivía con mis 2.500 euros, remendando mis viejos abrigos, comparando precios en el mercado de Chamberí y apagando las luces para ahorrar en la factura. La ironía era tan amarga que a veces me hacía reír a solas en mi cocina. Yo financiaba sus bolsos de Loewe mientras recortaba cupones del supermercado. Y así fui viendo cómo mi dinero se transformaba en símbolos de un estatus que a mí me era completamente ajeno y, en el fondo, repulsivo. Primero fue el Audi Q7 blanco perla que aparcaban con orgullo en la puerta. Luego los fines de semana en hoteles de 5 estrellas en Marbella, de los que me enteraba por las fotos que subían a sus redes sociales, siempre sonrientes, siempre perfectos, siempre sin mí. Veía a Sofía lucir relojes y pulseras que costaban más que mi pensión anual, mientras a mí me regalaba por mi cumpleaños un fular de una tienda cualquiera, probablemente comprado a última hora. Cada uno de esos objetos de lujo era un ladrillo más en el muro que construían entre nosotros, un muro hecho de mi dinero, pero diseñado para mantenerme fuera, para que mi sencillez, mi vejez, no contaminara su mundo de brillo y falsedad. Yo era la mina de oro, pero una vez extraído el mineral, la mina debía permanecer oculta.
fuera de la vista. El sacrificio económico dolía, pero nada se comparaba con el goteo constante de la indiferencia. Las llamadas que se cortaban con un «mamá, te llamo luego», que nunca llegaba. Los domingos en los que esperaba con la comida en la mesa para recibir un mensaje de texto 1 hora después. Nos ha surgido un plan imposible ir. El sabor del estofado frío, comido en soledad frente al televisor, es el sabor de la ingratitud. Recuerdo una Navidad en la que pasé 2 días cocinando sus platos favoritos, cordero asado y besugo al horno. Llegaron 3 horas tarde, comieron deprisa y sin decir una palabra sobre la comida, y se fueron antes del postre porque tenían otro compromiso. Mientras recogía los platos, casi intactos, vi sus abrigos de marca en el perchero y sentí una punzada de rabia. Yo les daba mi tiempo, mi amor, mi cocina, y ellos me dejaban sus obras y la prisa por marcharse a un lugar más importante. Cuando nació Leo, mi pequeño Leo, pensé que todo cambiaría. Un nieto, mi primer y único nieto, tenía que ser el pegamento que nos uniera de nuevo. Me volqué por completo. Pagué la mejor habitación en la Clínica Ruber Internacional. Decoré su cuarto con muebles carísimos que Sofía eligió de un catálogo y pasé el primer mes en su casa, sin dormir, cambiando pañales y preparando biberones para que mi hija pudiera recuperarse. Pero pronto vi que Sofía no veía a Leo como una bendición, sino como un estorbo. Se quejaba de no poder ir al gimnasio, de que su cuerpo había cambiado, de que las noches en vela le impedían tener vida social. Empezó a delegar cada vez más en mí, no como una abuela que ayuda, sino como una empleada sin sueldo. Yo criaba a su hijo mientras ella recuperaba su figura y su agenda de fiestas. La condescendencia se convirtió en su forma habitual de dirigirse a mí. Cualquier opinión que yo daba era recibida con una sonrisita de superioridad o un suspiro de impaciencia. «Y mamá, esas ideas son del siglo pasado», me decía cuando sugería un remedio casero para el resfriado de Leo. Un día les invité a comer a mi casa, un cocido madrileño hecho a fuego lento durante horas. Javier arrugó la nariz al entrar. «¿Todavía cocinas estas cosas tan pesadas, suegra? Con lo fácil que es pedir algo de sushi». Sofía le secundó. «Es verdad, mamá. Tienes que modernizarte, que nos vas a hacer engordar». Me sentí humillada en mi propia casa, en mi propia cocina. Mi amor, expresado en forma de comida, era algo pesado, antiguo, una molestia. Ese día comprendí que no solo se avergonzaban de mi forma de vestir o de mi piso sin lujos, se avergonzaban de la esencia misma de lo que yo era. Y ahora, con este dibujo arrugado en mi mano, todo ese pasado. Pero pronto vi que Sofía no veía a Leo como una bendición, sino como un estorbo. Se quejaba de no poder ir al gimnasio, de que su cuerpo había cambiado, de que las noches en vela le impedían tener vida social. Empezó a delegar cada vez más en mí, no como una abuela que ayuda, sino como una empleada sin sueldo. Yo criaba a su hijo mientras ella recuperaba su figura y su agenda de fiestas. La condescendencia se convirtió en su forma habitual de dirigirse a mí. Cualquier opinión que yo daba era recibida con una sonrisita de superioridad o un suspiro de impaciencia. «Y mamá, esas ideas son del siglo pasado», me decía cuando sugería un remedio casero para el resfriado de Leo. Un día les invité a comer a mi casa, un cocido madrileño hecho a fuego lento durante horas. Javier arrugó la nariz al entrar. «¿Todavía cocinas estas cosas tan pesadas, suegra? Con lo fácil que es pedir algo de sushi». Sofía le secundó. «Es verdad, mamá. Tienes que modernizarte, que nos vas a hacer engordar». Me sentí humillada en mi propia casa, en mi propia cocina. Mi amor, expresado en forma de comida, era algo pesado, antiguo, una molestia. Ese día comprendí que no solo se avergonzaban de mi forma de vestir o de mi piso sin lujos, se avergonzaban de la esencia misma de lo que yo era. Y ahora, con este dibujo arrugado en mi mano, todo ese pasado de sacrificio se proyecta con una claridad cegadora. Cada euro, cada joya vendida, cada viaje cancelado, cada plato de comida recalentado, cada palabra condescendiente, todo cobra un nuevo y terrible sentido. No he estado construyendo la felicidad de mi hija, he estado financiando la jaula de mi nieto. He pagado por el coche que los aleja de él, por la casa donde lo ignoran, por el estilo de vida que lo ha convertido en un accesorio incómodo. El dibujo de Leo no es solo un grito de auxilio, es el recibo detallado de mi fracaso como madre y como protectora. Es la prueba irrefutable de que mi amor incondicional fue la herramienta que ellos usaron para abandonar a su propio hijo. La deuda que tienen conmigo ya no es moral ni económica. Ahora es una cuestión de justicia. Y pienso cobrarla hasta el último céntimo, hasta la última lágrima de mi nieto. Al día siguiente de la fiesta,
con el sabor amargo del champán aún en la memoria y el dibujo de Leo guardado como una reliquia dolorosa en mi bolso, marqué el número de Sofía. Necesitaba oír su voz, necesitaba que me dijera que estaba equivocada, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, con un tono de voz que denotaba prisa e impaciencia. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy liadísima». Intenté explicarle mi preocupación con la mayor delicadeza posible, describiendo los barrotes en las ventanas, la ausencia de brazos en la figura de Leo, las lágrimas negras. Hablé con el corazón en un puño, esperando una reacción de madre, una chispa de inquietud, algo que me indicara que ella también veía a su hijo. «Sofía, cariño, creo que Leo no está bien, que nos está intentando decir algo con ese dibujo», le supliqué, con la voz quebrada por la angustia que me oprimía el pecho. Al otro lado de la línea, no hubo una pausa de preocupación, sino una carcajada, una risa corta, afilada, que me atravesó como un cuchillo helado. «Mamá, por favor», con ese tono condescendiente que tanto me dolía. «Son cosas de niños. ¿No ves que tiene mucha imaginación? Le encanta dibujar monstruos y prisiones desde que vio una película de dibujos». Intenté insistir, pero me cortó en seco. «De verdad, a veces ves problemas en todo. Parece senil». La palabra resonó en el auricular y en mi cabeza con la fuerza de una detonación. Senil. No preocupada, no exagerada. Senil. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, un frío glacial que comenzaba en la nuca y se extendía por toda mi espalda. Me quedé sin aire, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de articular una sola palabra. El mundo se detuvo en ese insulto, en esa sentencia. Colgué el teléfono sin despedirme. La palabra senil seguía rebotando contra las paredes de mi pequeño salón en Chamberí. No era un comentario al azar, no era una simple falta de respeto, era una estrategia, era la forma que tenían de invalidarme, de convertir mis preocupaciones legítimas en los desvaríos de una anciana que ha perdido el juicio. Querían que dudara de mí misma, que me creyera en su versión de la realidad, que yo era la loca, y ellos los padres modernos y ocupados. Pero esa palabra, en lugar de anularme, encendió una llama en mi interior, una llama de furia helada y una claridad aterradora. Ya no se trataba de una sospecha o de una interpretación. Se trataba de una declaración de guerra. Decidí en ese mismo instante. Introducirla en la cerradura se sintió como un acto de allanamiento, como si estuviera invadiendo un territorio enemigo. La puerta se abrió sin hacer ruido, dándole la bienvenida a un vestíbulo minimalista y frío, decorado con un cuadro abstracto que costaría más que todos los muebles de mi piso juntos. El aire estaba viciado, inmóvil, y un olor a producto de limpieza químico flotaba en el ambiente, incapaz de enmascarar la ausencia de vida y de hogar. Guiada por un estruendo que venía del salón, avancé con el corazón encogido. Y allí estaba la prueba, la encarnación viva del dibujo de mi nieto. Leo, pequeño Leo de 5 años, estaba sentado en el inmenso sofá de diseño italiano, a escasos centímetros de una pantalla de 80 pulgadas que vomitaba dibujos animados a un volumen ensordecedor. Sus ojos estaban fijos en los colores parpadeantes. A su lado, sobre la tapicería de color crudo, había una bolsa familiar de patatas fritas abierta y desparramada, y un vaso de refresco había dejado un cerco pegajoso sobre la carísima mesa de centro. Estaba solo, completamente solo en aquella mansión vacía. No había rastro de mi hija ni de su marido. Era la imagen exacta de la soledad y el abandono, un niño prisionero en una jaula de lujo, con la única compañía de una pantalla y comida basura. Me acerqué a él lentamente, y entonces lo vi. Sobre una mesita auxiliar, el móvil de Sofía vibró, iluminando la pantalla. Mis ojos se clavaron en el mensaje. Era de Javier, y cada palabra era una puñalada. Reserva confirmada en Diverexo para las 2. Ya le he dicho a Sofía que le diga a tu madre lo de la comida de negocio urgente si llama, que se quede ella con el crío. Diverexo. No era una reunión de trabajo, era el restaurante más caro y exclusivo de Madrid. Habían mentido. Habían dejado a su hijo de 5 años solo en casa, usándome a mí, a la vieja senil, como coartada de emergencia para irse a un festín gastronómico de cientos de euros. La desfachatez, la crueldad calculada de su plan me dejó sin aliento. La prueba no era solo la negligencia, era la mentira, el desprecio absoluto. En ese instante, la venda no se cayó de mis ojos, se hizo añicos. Cada sacrificio desfiló por mi mente con una claridad brutal. Las joyas de mi madre no pagaron una boda feliz, pagaron el inicio de esta farsa. El casi 1.000.000 de euros del chalet no compró un hogar,
construyó esta prisión dorada. Mi paga mensual de 3.000 euros no era una ayuda, era el combustible para su egoísmo, el dinero que les permitía huir de su propio hijo. Yo no era su madre, ni la abuela de Leo. Era su cajero automático, la tonta útil a la que llamaban mamá cuando necesitaban algo, y senil cuando estorbaba. El amor que sentía por mi hija se congeló, se quebró y se convirtió en polvo. Me habían utilizado, exprimido y despreciado. Y lo peor de todo, lo habían hecho a costa de la felicidad de un niño inocente. Miré a mi nieto, hipnotizado por la pantalla, y luego al mensaje incriminatorio. El dolor que me atenazaba el pecho no desapareció, pero se transformó, se solidificó, en una determinación fría como el acero. Saqué mi propio teléfono del bolso y con un pulso sorprendentemente firme, tomé una fotografía nítida del mensaje de Javier. Era mi primera prueba, mi primera bala. Apagué el televisor. El silencio repentino hizo que Leo barbadeara. «Abuela», dijo con una vocecita somnolienta. Le abracé con fuerza, susurrándolo. «Tranquilo, mi amor, la abuela está aquí. Y todo va a cambiar». En ese momento, la abuela complaciente y generosa murió para siempre. En su lugar, nació una estratega. La guerra por mi nieto, por mi dignidad y por todo lo que me habían arrebatado, acababa de empezar. Y yo no pensaba perderla. Salí de aquella casa helada, con el eco del televisor todavía zumbando en mis oídos y la imagen de mi nieto abandonado grabada a fuego en mi retina. Conduje sin rumbo durante casi una hora, las lágrimas nublándome la vista, el volante resbaladizo bajo mis manos temblorosas. El primer impulso fue el de la furia, llamarles, gritarles, echarles en cara su crueldad y su mentira. Pero entonces, la palabra de Sofía, senil, resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Un enfrentamiento directo, una explosión de dolor de una madre traicionada, era exactamente lo que esperaban. Les darían la excusa perfecta para invalidarme, para encerrarme en el papel de la anciana histérica que ha perdido el juicio. No. Tragué saliva. El llanto se convirtió en un nudo amargo en la garganta. Si quería salvar a Leo y recuperar mi dignidad, no podía permitirme el lujo de la emoción. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que jugar a su mismo juego. Un juego de apariencias, mentiras y estrategia. La guerra no se ganaría con gritos, sino con silencio, paciencia y un plan perfectamente ejecutado. Al día siguiente, con el corazón convertido en un témpano de hielo, marqué el número de mi hija. Mi voz, al salir, sonó extrañamente calmada, incluso un poco frágil, el tono perfecto para la actuación que estaba a punto de comenzar. «Sofía, cariño, perdóname por lo de ayer», empecé, ensayando la disculpa que había preparado durante toda la noche. «Creo que tienes razón. A mi edad, una llave fantasmas donde no los hay. El dibujo de Leo es solo eso, un dibujo». Al otro lado de la línea, pude casi oír su suspiro de alivio, seguido de una risa condescendiente. «No te preocupes, mamá. Ya te dije que eran cosas tuyas. Es como no era para tanto». Colgué sintiendo una náusea profunda, pero también una extraña sensación de poder. Habían mordido el anzuelo. La vieja senil había vuelto a su redil, dócil e inofensiva. Mientras ellos se regodeaban en su pequeña victoria, yo acababa de dar el primer paso en el tablero de ajedrez, moviendo mi reina desde las sombras, preparándola para el jaque mate definitivo que no verían venir. Mi primera parada no fue una cafetería para lamentarme, sino la sede central de mi banco en el Paseo de la Castellana, un edificio imponente de mármol y cristal que siempre me había intimidado, pero que hoy sentía como mi fortaleza. Pedí ver a mi gestor de banca privada, un hombre discreto que conocía los entresijos del patrimonio que Antonio y yo habíamos construido. Le solicité acceso a mi caja de seguridad. Dentro de la fría cámara acorazada, el olor a metal y a papel antiguo me trajo una calma inesperada. Allí estaba todo: las escrituras originales de los 12 locales comerciales, los documentos de las naves industriales y, lo más importante, la escritura del chalet de La Moraleja, a mi nombre, libre de cargas. También recuperé los estatutos de la empresa inmobiliaria, donde figuraba como socia mayoritaria silenciosa. Al salir de allí, con la pesada cartera de cuero en la mano, no sentía el peso de los documentos, sino el alivio de haber recuperado las riendas de mi vida. El poder siempre había sido mío. Simplemente se lo había prestado a las personas equivocadas. Con las armas financieras aseguradas, necesitaba la validación moral.
Concerté una reunión con Lucía, la profesora de infantil de Leo, en una pequeña cafetería cerca del colegio. La joven me recibió con una mirada de genuina preocupación, que contrastaba dolorosamente con la indiferencia de mi propia hija. Apenas empecé a hablar, vi el alivio inundar sus ojos. Señora Carmen, no sabe cuánto me alegro de que haya venido, me confesó, bajando la voz. Me contó que llevaba meses preocupada. Leo no jugaba con los otros niños. A menudo se quedaba en un rincón durante el recreo, y sus dibujos eran siempre oscuros, llenos de figuras solitarias y casas cerradas. Abrió su bolso y me entregó una pequeña carpeta con varias hojas. Eran sus anotaciones informales, un diario de la tristeza de mi nieto. No es un informe oficial, pero sentía que debía registrarlo, dijo. Aquellos papeles, escritos con una caligrafía pulcra y preocupada, eran más valiosos para mí que cualquier escritura. Eran la prueba de que no estaba loca. Mi dolor tenía un testigo. Armada con pruebas y determinación, busqué al mejor. A través de un antiguo contacto de mi marido en el sector, conseguí una cita con el señor Velasco, un abogado cuyo nombre era sinónimo de victorias imposibles en los juzgados de familia de Madrid. Su despacho, en pleno barrio de Salamanca, era un reflejo de su reputación, sobrio, elegante e impecable. Le expuse mi historia sin una sola lágrima, como si estuviera presentando un caso de negocio. Le mostré el dibujo de Leo, la fotografía del mensaje de Javier en el móvil, las notas de la profesora Lucía y, finalmente, las escrituras de mis propiedades. El señor Velasco escuchó en silencio. Sus ojos afilados no perdían detalle. No me miró con pena, sino con un respeto que años que no sentía. Cuando terminé de hablar, juntó las yemas de sus dedos y me miró fijamente. Señora García, dijo con una voz grave y segura, esto no es solo un drama familiar, esto es un caso de negligencia parental, abuso de confianza y desamparo. Y le aseguro que tenemos todas las de ganar. El plan que el señor Velasco trazó sobre la mesa de caoba de su despacho era de una claridad y una frialdad quirúrgicas. Nada de impulsos, nada de sentimentalismos. Primero, explicó, blindaremos su patrimonio. Vamos a constituir una sociedad patrimonial para que todos sus bienes queden protegidos y fuera del alcance de cualquier reclamación futura. Segundo, necesitamos más pruebas contundentes del estilo de vida de su hija y su yerno, y sobre todo, de su negligencia continuada hacia el niño. Tercero, una vez tengamos un dossier irrefutable, presentaremos simultáneamente 2 acciones legales. Una notificación de desahucio por precario para que abandonen el inmueble en 30 días y una demanda de medidas paternafiliales solicitando la custodia total del menor para usted, basada en el desamparo. Cada palabra que pronunciaba, desahucio, custodia, demanda, era un golpe de martillo que iba demoliendo el mundo de falsedad que Sofía y Javier habían construido. Por primera vez, sentí que la justicia no era una idea abstracta, sino un mecanismo preciso que yo estaba a punto de poner en marcha. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad clandestina. Mientras por teléfono le decía a Sofía que estaba pensando en apuntarme a clases de yoga para mantener la mente ocupada, en realidad pasaba las mañanas en notarías y gestorías. Siguiendo las instrucciones de Velasco, revoqué cualquier poder notarial que en el pasado, en un acto de confianza ciega, le hubiera otorgado a mi hija. Firmé la constitución de la nueva sociedad patrimonial, García Inmuebles S.L., un nombre que rendía homenaje a mi apellido de soltera, a mi propia identidad. Cada firma en aquellos documentos oficiales, con su lenguaje enrevesado y sus sellos solemnes, era un acto de reafirmación. Estaba construyendo un cortafuegos legal, un muro infranqueable entre mi futuro y su avaricia. Ya no era la madre proveedora, la abuela complaciente. Me estaba convirtiendo, a mis 68 años, en la presidenta de mi propio consejo de administración, y la primera orden del día era una liquidación de activos emocionales tóxicos. El paso más difícil, el que me revolvió el estómago, fue aceptar la sugerencia del señor Velasco de contratar a un detective privado. La idea de espiar a mi propia hija me parecía sacada de una película de mala calidad, una traición a un nivel que me resultaba repulsivo. Pero Velasco fue inflexible. Necesitamos pruebas objetivas, señora García. Fechas, horas, lugares. Un juez no se guía por intuiciones, se guía por hechos. Así que, con un nudo en la garganta, me reuní con un hombre de aspecto anodino en una cafetería discreta.
Le entregué un sobre con las fotos de Sofía y Javier, la matrícula de su Audi Q7 blanco perla y un adelanto de 2.000 euros en efectivo. El objetivo era claro: documentar sus gastos, sus salidas, sus viajes y, sobre todo, las horas que Leo pasaba solo o al cuidado de terceros. Me sentí sucia, como si estuviera profanando algo sagrado. Pero luego recordé los ojos de mi nieto fijos en la pantalla del televisor y comprendí que a veces, para proteger lo que amas, debes hacer cosas que odias. Mientras mi ejército secreto trabajaba en la sombra, yo perfeccionaba mi papel en el escenario principal. Me convertí en la madre y abuela más atenta y cariñosa que jamás habían conocido. Les llamaba para preguntarles qué tal el trabajo. Les enviaba bizcochos caseros a través de un servicio de mensajería. Me ofrecía quedarme con Leo siempre que lo necesitaran para poder descansar. Un sábado, sabiendo por el detective que planeaban ir a un concierto, les llamé. «Hijos, os veo tan cansados últimamente. ¿Por qué nos vais este fin de semana a un parador? Un capricho, invito yo. Os hago una transferencia ahora mismo». Sofía aceptó encantada, sin la menor sospecha. «Ay, mamá, eres la mejor. No sé qué haríamos sin ti», me dijo. Y yo, al otro lado de la línea, sonreí con una amabilidad gélida. «No os preocupéis por nada. Yo me encargo de todo», le aseguré. Y era verdad. Me estaba encargando de todo. Estaba tejiendo la red con los hilos de su propio egoísmo, y ellos, deslumbrados por el brillo del dinero fácil, se estaban enredando en ella sin darse cuenta. Esta doble vida me estaba consumiendo. Por el día, era la abuela sonriente que jugaba con Leo en el parque, comprándole helados y contándole cuentos. Por la noche, en la soledad de mi piso, me transformaba en una generala repasando los partes de guerra. El informe del detective, los correos del abogado, los extractos bancarios. Cenaba una sopa de sobre mientras veía las fotos de mi hija y mi yerno con champán en la terraza de un hotel de lujo en la Costa del Sol. Un viaje pagado con el dinero que yo les había dado. El esfuerzo de mantener la máscara, de sonreír cuando quería gritar, de decir «os quiero» cuando sentía desprecio, me dejaba exhausta. A veces, en mitad de la noche, me despertaba con el corazón acelerado, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces mi mirada se posaba en el dibujo de Leo que había pegado con celo en la puerta de la nevera, la casita con barrotes, el niño sin brazos. Y la duda se desvanecía, reemplazada por una determinación fría y afilada como un bisturí. Las pruebas empezaron a acumularse en una carpeta que el señor Velasco había etiquetado como Caso García. El informe del detective era demoledor. No era solo el fin de semana en Marbella. Eran las cenas de 300 euros en restaurantes de moda 3 veces por semana, las facturas de tiendas de lujo en la calle Serrano, las tardes enteras de Sofía en centros de estética, mientras Leo estaba con una canguro a la que pagaban con mi dinero. El investigador incluso había conseguido el testimonio de una vecina, harta de oír al niño llorar por las noches cuando la pareja salía. Cada ticket, cada fotografía, cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su credibilidad como padres. Yo leía aquellos folios con una mezcla de horror y vindicación. El dolor por la confirmación de su abandono era inmenso, pero la rabia me daba una fuerza que no sabía que poseía. Ya no había vuelta atrás. Estaba munición para una batalla que ellos ni siquiera sabían que estaba a punto de librarse. Una tarde de martes recibí la llamada que estaba esperando. Era el señor Velasco. «Señora García, lo tenemos todo», dijo, su voz tranquila pero cargada de una energía contenida. «El dossier es impecable, la demanda de custodia está redactada, la notificación de desahucio está lista para ser presentada en el juzgado. Solo necesito su luz verde». Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana de mi salón los tejados de Chamberí. Sentí un vértigo, el vértigo del que borde del precipicio, a punto de dar el salto final. Ya no había miedo, solo una extraña y solemne calma. La abuela dócil, la madre complaciente, la viuda solitaria. Todas esas versiones de mí misma habían muerto en las últimas semanas. La mujer que sostenía el teléfono era otra. Era una matriarca que iba a reclamar lo que era suyo. Su nieto, su casa, su paz. «Adelante, señor Velasco», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ponga la maquinaria en marcha. Es hora de organizar esa cena familiar». La trampa estaba lista y los invitados estaban a punto de llegar.
La llamada fue la parte más sencilla y a la vez la más repugnante. Sostuve el teléfono con una mano firme, mientras la otra repasaba el borde afilado de la carpeta que contenía su sentencia. Marqué su número y adopté el tono de voz que había estado ensayando, una mezcla de fragilidad y cariño, la voz de la madre a la que estaban acostumbrados a pisotear. «Sofía, cariño, soy mamá», comencé, inyectando un ligero temblor en mis palabras. «He estado pensando mucho estos días, en el futuro, en la familia. Me gustaría que vinierais a cenar el sábado, aquí, en vuestra casa. Tenemos que hablar de algo importante, algo que os concierne directamente». Hice una pausa, dejándola saborear el cebo. «Se trata de mi testamento y de cómo organizar las cosas para que no os falte de nada». El silencio al otro lado fue breve, pero pude oír el engranaje de la codicia girando a toda velocidad. Su «claro, mamá», por supuesto, sonó casi musical, la melodía de la victoria anticipada. Colgué, y una sonrisa gélida, una que no había conocido en mi rostro, se dibujó en mis labios. El pez había picado. Pude imaginarlos perfectamente después de colgar el teléfono. Sofía se giraría hacia Javier, con los ojos brillantes de triunfo, la pantalla del móvil aún iluminada. «Lo hemos conseguido», le diría, con una risa que mezclaría el desprecio por mi supuesta senilidad y la euforia por su inminente recompensa. «La vieja por fin va a soltar la pasta. Ha hablado del testamento». Javier, con esa arrogancia que le caracterizaba, seguramente abriría una botella de vino caro para celebrar, uno de esos que yo pagaba sin saberlo. Se pasarían la tarde fantaseando, haciendo planes con un dinero que aún no tenían, pero que ya sentían suyo. Hablarían del nuevo Porsche, de la ampliación de la piscina, de un viaje a las Seychelles. Se sentirían los reyes del mundo, los más listos, los que habían sabido manejar a la anciana tonta y rica. Y esa imagen, la de su soberbia desmedida, era el combustible que necesitaba mi motor. Cada brindis que imaginaba en su honor era un clavo más que ellos mismos martillaban en su propio ataúd de lujo y apariencias. El sábado por la tarde no lo dediqué a cocinar, sino a vestirme para la guerra. Abrí el fondo de mi armario, ese rincón olvidado donde guardaba la ropa de mi otra vida, la vida junto a Antonio. Más que una madre y una abuela, era la socia y estratega de nuestro pequeño imperio. Elegí un traje de chaqueta de un tejido oscuro y pesado, de un corte impecable que no me ponía desde hacía 20 años. Al mirarme al espejo, no vi a la abuela de Chamberí con su Rebeca de punto. Vi a Carmen García, la dueña, la matriarca. Sobre la cómoda de mi dormitorio, dispuse los documentos como un cirujano prepara sus instrumentos, el dibujo de Leo, tan inocente y tan terrible, las notas de la profesora Lucía, el informe del detective, con sus fotos de escenas y lujos, y por último, las escrituras, frías y pesadas. Los metí todos en una sobria cartera de cuero negro que le había pertenecido a mi marido. No era un bolso, era un maletín de ejecución. Conduje mi viejo coche hasta La Moraleja, sintiéndome como una generala inspeccionando el campo de batalla antes del asalto final. Cada seto perfectamente recortado, cada fachada impoluta, me parecía una burla, un insulto a los sacrificios que habían construido ese decorado. Aparqué a unos metros y caminé, saboreando el aire frío de la tarde. Metí mi llave en la cerradura de la que, legalmente, seguía siendo mi casa. El clic de la puerta al abrirse sonó definitivo. Entré en el silencio del vestíbulo. La casa estaba impecable, impersonal como la habitación de un hotel de lujo. Olía a limpio, a un producto químico con aroma a lavanda que intentaba, sin éxito, darle un alma al espacio. Corrí con la mirada al salón, deteniéndome en un jarrón nuevo, una pieza de diseño que reconocí de una revista y costaba, como mínimo, 2 de mis pensiones. Sentí una punzada, no de dolor, sino de una rabia helada y purificadora. Estaba lista. Mi objetivo no era la cocina ni el comedor, era el salón, su escenario, el lugar donde representaban su farsa de éxito y felicidad. Fui directamente al sillón más grande, el de cuero blanco que Javier consideraba su trono, y me senté. Ocupé su lugar, reclamando el poder simbólico del espacio. Coloqué el maletín de cuero sobre la mesa de centro de cristal y acero, un objeto extraño y severo en medio de su estudiada decoración minimalista. No encendí más luces que una pequeña lámpara de lectura a mi lado, dejando el resto de la estancia en una penumbra que agrandaba las sombras. Me quedé allí, quieta,
en silencio, escuchando el tic-tac de un reloj de pared absurdamente grande. No era una abuela esperando a su familia para cenar, era una araña en el centro de su tela, esperando pacientemente que las moscas, aturdidas por su propio zumbido, volaran directamente hacia la trampa. La calma que sentía era absoluta, aterradora. Llegaron con casi media hora de retraso, como era de esperar. Su entrada fue un torbellino de ruido y aire de superioridad. Oí el rugido del Audi Q7 en la entrada, las cerrándose de un portazo, y sus risas resonando en el silencio que yo había cultivado. Entraron en el salón sin siquiera mirarme bien, envueltos en sus abrigos caros y el olor de sus perfumes. «Mamá, ya estamos aquí», exclamó Sofía, con una alegría tan falsa como el diamante de su anillo. Javier se acercó y me dio 2 besos al aire, sin rozarme la piel. «¿Qué tal, suegra?», impaciente por darnos la gran noticia. Se movían por la sala como si fuera suya, ajenos a la figura sombría que los observaba desde el sillón principal. Su ceguera era asombrosa. Veían a su cajero automático, a su felpudo, a la vieja senil. No veían a la mujer que estaba a punto de demoler su mundo hasta los cimientos. Javier se sirvió un whisky doble sin preguntar, haciendo tintinear el hielo contra el vaso de diseño. Sofía se dejó caer en el sofá de enfrente, cruzando las piernas y mirándome con una sonrisita expectante. «Bueno, mamá, no nos hagas sufrir más», dijo, con un tono juguetón que me revolvió el estómago. «Javier y yo hemos estado pensando, y creemos que lo mejor sería que nos hicieras una donación en vida. Ya sabes, por los impuestos y todo eso. Sería mucho más práctico para todos». Su descaro era ilimitado. Ni siquiera esperaban a que yo hablara. Ya estaban disponiendo de mi patrimonio, repartiéndose el botín antes de que el cuerpo estuviera frío. Yo permanecí en silencio, observándolos, dejándoles hablar, dejando que se expusieran en toda su miserable codicia. Cada palabra que pronunciaban era una palada más de tierra sobre su propia tumba, y ni siquiera eran conscientes de que sostenían la pala. Mi silencio empezó a incomodarles. La sonrisa de Sofía se tensó ligeramente en las comisuras. Javier dejó de hacer girar el hielo en su vaso y me miró con el ceño fruncido. El ambiente festivo que habían traído consigo se estaba disipando, absorbido por la quietud densa y pesada que yo emanaba desde el sillón. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó mi hija, su voz perdiendo un poco de su seguridad. «¿Te encuentras bien?». Fue la primera vez en años que me preguntaba por mi estado, pero no lo hacía por preocupación, sino por el miedo a que su fuente de ingresos se hubiera estropeado. La tensión era palpable. El aire se había vuelto espeso, cargado de preguntas no formuladas y de una amenaza que ellos empezaban a intuir, aunque no podían identificarla. El poder había cambiado de manos, y ellos, por primera vez, estaban en el lado débil de la ecuación. Javier, en un torpe intento por recuperar la iniciativa y romper la tensión, soltó una carcajada forzada. «Venga ya, suegra, nos estás tomando el pelo, con lo que te gusta a ti una buena noticia. Seguro que nos vas a decir que has vendido una de esas naves industriales y que nos vamos todos de crucero por el Caribe». Se levantó y se paseó por la alfombra, gesticulando con su vaso. «Porque te lo mereces, ¿eh? Trabajar toda la vida para ahora poder disfrutarlo, y ayudar a tu familia, claro. Siempre has sido la mejor madre del mundo». Sofía sintió, forzando otra sonrisa. «Sí, mamá, siempre tan generosa». La palabra generosa salió de sus labios como un veneno, una herramienta que habían afilado con años de uso. Era su última bravuconada, su último intento de recordarme mi papel, el de la tonta útil. Pero esa noche el papel había cambiado, y el telón de su farsa estaba a punto de caer. Finalmente, después de dejar que se cosieran en su propia incertidumbre, levanté la mano y señalé la cartera de cuero negro que descansaba sobre la mesa, entre ellos y yo. Los miré a los dos, uno por uno, con una frialdad que nunca me habían visto, una calma que helaba la sangre. Mi voz, cuando hablé, fue baja pero cortante, y resonó en el salón con la autoridad de un juez dictando sentencia. «Sentaos», ordené, y por primera vez en sus vidas obedecieron sin rechistar. Se sentaron rígidos, como 2 alumnos ante el director del colegio. «La cena de celebración tendrá que esperar», dije, haciendo una pausa deliberada para que cada palabra pesara. «Porque esto no es una celebración, es una reunión de negocios. Y antes de hablar de mi dinero, vamos a hablar de algo mucho más importante. Vamos a hablar de mi nieto». La trampa se había cerrado. Estaban dentro, y no había escapatoria. Abrí el maletín de cuero con una lentitud deliberada. Los 2 cierres metálicos produjeron un clic seco y sonoro que retumbó en el silencio cargado del salón, un sonido mucho más elocuente que cualquier grito. Mis movimientos eran precisos, casi ceremoniales. No había prisa. Había esperado años para este momento, aunque no lo supiera hasta hace unas semanas. Mi mano extrajo la primera pieza de la exhibición, la hoja de papel doblada, ya un poco arrugada por el manoseo de mis dedos angustiados.
La desdoblé con cuidado y la alicé sobre la fría superficie de la mesa de centro, una isla de inocencia infantil en un mar de diseño minimalista. El dibujo de Leo, con su casa sin puerta y sus barrotes negros, quedó expuesto bajo la luz de la lámpara, un testimonio mudo pero ensordecedor. Sofía y Javier lo miraron con un desdén que ya no me sorprendía, viéndolo no como un grito de auxilio, sino como una molestia, otro de los desvaríos de la vieja. Javier fue el primero en romper el tenso silencio, como siempre, con una burla afilada que pretendía ser una broma. Soltó una risa corta y forzada, un sonido hueco que no llegó a sus ojos. «¿En serio, suegra? ¿Otra vez con esa historia del dibujito?», dijo, recostándose en el sofá con una falsa actitud de relajación, como si estuviera presenciando el capricho de un niño. «Pensé que ya habíamos superado tus fantasías. ¿De verdad nos has hecho venir hasta aquí para esto? Creía que tenías que hablarnos de algo importante, de algo serio». Buscó con la mirada la complicidad de Sofía, esperando que ella se uniera a la mofa, que ambos pudieran reducir mi preocupación a una anécdota senil y seguir con lo que de verdad les importaba, el anuncio sobre el testamento. No entendía que aquello, ese trozo de papel garabateado, era lo más serio que les había pasado en su vida. Ignoré su comentario con una frialdad que pareció descolocarle. Mi atención estaba centrada en mi tarea, en el ritual que había planeado. Volví a meter la mano en el maletín y saqué una delgada carpeta de cartón. La coloqué con la misma parsimonia junto al dibujo, como si estuviera montando las pruebas de un juicio. «Esto», afirmé, y mi voz sonó extrañamente plana, desprovista de toda emoción, «no es una fantasía, Javier, es la realidad». Le di un golpecito a la carpeta con la punta de mis dedos. Son las anotaciones de Lucía, la profesora de Leo. Un registro detallado de los últimos 6 meses. Describe un patrón de aislamiento, de tristeza profunda, de una negativa a interactuar con sus compañeros. Habla de un niño que no juega, que no habla, que no ríe. Un niño que, en sus propias palabras, solo dibuja prisiones y figuras solitarias sin brazos. La descripción clínica de la profesora era 1000 veces más devastadora que cualquier acusación que yo pudiera hacer. La sonrisa de Sofía se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de indignación y pánico mal disimulado. Se inclinó hacia adelante y arrebató los papeles de la mesa con un gesto brusco. Sus ojos recorrían las líneas a toda velocidad, su respiración se aceleraba. «Pero esto es ridículo, absurdo», exclamó, su voz subiendo de tono hasta volverse estridente, casi un chillido. «¿Quién se cree que es esta profesora para escribir estas mentiras? Es una metometodo. Seguro que le has pagado para que invente todo esto. Mamá, te juro que has perdido completamente la cabeza». Su reacción era la esperada, no la preocupación de una madre, sino la furia de una culpable que ha sido descubierta. Intentaba convertir a la testigo en la acusada y a mí en la loca instigadora de una conspiración en su contra. Pero su histeria solo confirmaba la veracidad de cada palabra escrita en esos folios. «Mi cabeza, hija, está perfectamente, mucho más clara me temo que la vuestra, que parece que solo es capaz de procesar números y apariencias», repliqué con una calma que contrastaba violentamente con su agitación. Mi mano volvió al maletín por tercera vez y extrajo un fajo de papeles mucho más grueso, sujeto con un clip metálico. Eran los extractos bancarios y las facturas de sus tarjetas de crédito, el mapa detallado de su egoísmo. Los extendí sobre la mesa como si fueran las cartas de una partida de póker que ya había ganado. «Aquí están vuestras cenas de 300 euros, vuestros hoteles de 5 estrellas en Marbella, los bolsos de Loewe, los tratamientos de belleza. Cada gasto, cada capricho, cada euro documentado». Hice una pausa, señalando otro extracto. «Y aquí, en mi cuenta, está la salida mensual de los 3.000 euros que pagaban vuestra vida de millonarios, mientras vuestro hijo cenaba solo, abandonado frente al televisor». El rostro de Javier se congestionó, adquiriendo un tono rojizo y desigual que delataba la furia que hervía en su interior. Se puso en pie de un salto y la silla de diseño en la que estaba sentada se tambaleó peligrosamente. «Pero serás», empezó a gritar, sin encontrar el insulto adecuado. «Nos has estado espiando, vieja cotilla y manipuladora. Esto es completamente ilegal. Es una flagrante violación de nuestra privacidad». Empezó a caminar de un lado a otro de la alfombra, como una fiera enjaulada, con los puños apretados y la mandíbula tensa. «No tienes absolutamente ningún derecho a hacer esto». La máscara del yerno encantador se había hecho añicos, revelando al hombrecillo déspota y asustado que se escondía debajo. Su indignación no nacía de una supuesta violación de su intimidad,
sino del terror de ver expuesto el tinglado de mentira sobre el que había construido su vida. «Tengo todo el derecho del mundo», respondí, y mi voz, aunque baja, silenció su arrebato. «El poder no necesita gritar. Tengo el derecho que me confiere la propiedad, el derecho que me da a ser la dueña de todo lo que pisas, de todo lo que tocas, de todo lo que presumes como tuyo». Mi mano se sumergió en el maletín por última vez. Lo que saqué no era un fajo de papeles, sino un único documento, encuadernado, pesado, con el sello del registro de la propiedad. Lo sostuve en el aire un instante, permitiendo que asimilaran su importancia, y luego lo dejé caer sobre la mesa de cristal. El golpe sordo del documento resonó en la habitación, un sonido de finalidad, de punto y final. La escritura de propiedad de esta casa, que está y siempre ha estado a mi único y exclusivo nombre. Vosotros solo habéis estado aquí de prestado. Se hizo un silencio absoluto, tan denso y pesado que parecía poderse cortar con un cuchillo. El aire se había vuelto irrespirable. Sofía miraba la escritura con los ojos desorbitados, su boca entreabierta en una mueca de incredulidad. Javier se había quedado paralizado en mitad del salón, su diatriba interrumpida de golpe. Sus miradas iban del documento a mi rostro, y luego otra vez al documento, como si sus cerebros se negaran a procesar la información. Por primera vez en todos estos años, me vieron. No a la madre complaciente, no a la abuela generosa, no a su cajero automático personal. Vieron a Carmen García, la propietaria, la matriarca, la mujer que sostenía los hilos de sus vidas de marionetas. La cruda realidad de su situación, la fragilidad de su castillo de naipes, les golpeó con la fuerza de un huracán. El labio inferior de Sofía comenzó a temblar de forma incontrolable. Javier, como siempre, fue el primero en reaccionar, canalizando su pánico en una última y desesperada explosión de veneno. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido de terror. Me señaló con un dedo tembloroso, su voz cargada de una rabia que ya no era de superioridad, sino de puro miedo. «Estás loca, completamente senil. Esto lo demuestra todo», gritó, aferrándose al insulto que creía su arma definitiva. «Te lo juro, mañana a primera hora mi abogado estará presentando en el juzgado los trámites para tu incapacitación judicial. Ya veremos quién se ríe cuando un juez te declare incompetente para gestionar tu propio patrimonio. Te vamos a encerrar en una residencia y nos quedaremos con todo lo que es nuestro por derecho, vieja demente». La amenaza, tan grave y tan cruel, flotó en el aire, la culminación de años de desprecio y avaricia. Pero su arma definitiva se disparó contra una pared de acero. No me inmuté, ni siquiera parpadeé. Sostuve su mirada cargada de odio y una sonrisa lenta, gélida, que no llegaba a mis ojos, se dibujó en mis labios. Era la sonrisa de la victoria. «Llegas tarde, Javier. Como siempre, llegas tarde a todo», dije con una tranquilidad pasmosa. «He pensado en cada detalle, en cada posible movimiento vuestro. He anticipado cada una de vuestras sucias artimañas». Levanté ligeramente la voz, sin dejar de mirarle, pero proyectándola hacia la puerta del despacho que había al fondo del salón. «Señor Velasco, cuando quiera. ¿Puede pasar, por favor?» La puerta de madera de roble se abrió suavemente y un hombre alto, con un impecable traje oscuro y un maletín idéntico al mío, entró en la estancia. El rostro de Javier pasó de la palidez al blanco ceniciento. El de Sofía, a un tono verdoso de pura náusea. El jaque mate. El señor Velasco avanzó hacia la mesa con la seguridad de quien domina el terreno que pisa. Su presencia llenó la habitación de una autoridad fría y profesional que anuló por completo la atmósfera de histeria. No les dedicó ni una mirada. Se dirigió a mí con un respetuoso «Señora García», y luego, sin más preámbulos, abrió su maletín. Extrajo un sobre rectangular y lo deslizó con un gesto preciso por la superficie de cristal hasta que se detuvo justo delante de un Javier petrificado. «Esta es una notificación formal de desahucio por precario», anunció el abogado, su voz neutra y carente de inflexiones, como la de un cirujano explicando un procedimiento. En virtud del artículo 250.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, disponen de un plazo improrrogable de 30 días naturales para desalojar este inmueble, propiedad de mi clienta. Pasado dicho plazo, se procederá al lanzamiento judicial con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Sofía emitió un gemido ahogado, un sonido gutural.
el lamento de un animal herido. Se llevó las manos a la boca como para contener el grito que pugnaba por salir. El señor Velasco, completamente imperturbable, como si no la hubiera oído, extrajo un segundo sobre de su maletín, visiblemente más grueso que el primero. Con el mismo gesto metódico, lo empujó por la mesa hacia mi hija. Y ésta prosiguió con la misma frialdad implacable. Es la copia de la demanda de medidas paternofiliales que ha sido interpuesta esta misma mañana en el juzgado de primera instancia. Solicitamos la atribución de la guarda y custodia total y exclusiva del menor Leonardo García, a favor de su abuela materna, la señora Carmen García. La demanda se fundamenta en un exhaustivo dossier que acredita un patrón continuado de negligencia parental, desamparo emocional y la priorización de un estilo de vida hedonista y social sobre el bienestar físico y psicológico del niño. La palabra custodia fue la estocada final, fue la palabra que finalmente rompió el dique de contención de Sofía. Pero el llanto que brotó de ella no fue el de una madre arrepentida, ni de una hija que comprende el dolor que ha causado. Fue el berrinche rabioso y egoísta de una niña malcriada, a la que le acaban de arrebatar su posesión más preciada, no por amor, sino por orgullo. No, no puedes hacerme esto, no tienes derecho, soy tu hija, Leo es mi hijo, chillaba. Las lágrimas le corrían por la cara, arrastrando el rímel y creando grotescos surcos negros sobre su piel pálida. Se levantó de un tropiezo, intentando acercarme a mí con los brazos extendidos en una súplica teatral. «Mamá, por favor, ha sido todo un error. Te quiero, no nos hagas esto». Su actuación era tan burda, tan desesperada y tan fuera de lugar que resultaba patética. Javier, por su parte, pálido como un muerto y con una fina capa de sudor brillando en su frente, abandonó la agresividad y probó una última y humillante táctica, la negociación. El tiburón se había convertido en una rémora suplicante. Miró al señor Velasco y luego a mí, intentando forzar una sonrisa conciliadora que se convirtió en una mueca horrible. Un momento, por favor. Todo esto es un terrible malentendido. Carmen, suegra». Su voz susurró tembloroso, casi inaudible. «¿Podemos hablarlo?» Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Es por el dinero? ¿Quieres más control sobre las finanzas? Lo que tú pidas. Pero no podemos hacer esto. Piensa en las apariencias, en el qué dirán, en nuestra reputación. Era increíble. Incluso en el momento de su destrucción total, su única y verdadera preocupación seguía siendo la fachada, el estatus, la opinión de los demás. Me puse en pie y en ese momento me sentí más alta, más erguida y más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. Los miré a los dos, a mi hija, sumida en su llanto falso, y a mi yerno, balbuceando súplicas cobardes. Y me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni siquiera dolor, solo un vacío inmenso y una lástima profunda y helada por las criaturas vacías en las que se habían convertido. Se acabaron los acuerdos, Javier. Se acabó el dinero. Se acabó la negociación, dije, y mi voz sonó firme como una roca, sin el menor atismo de duda o vacilación. Habéis tenido 38 años para demostrar que erais unos hijos decentes. Habéis tenido 5 años para demostrar que erais unos padres responsables y habéis fracasado estrepitosamente en ambas cosas. Ahora simplemente afrontad las consecuencias de vuestros actos. Señor Velasco, hemos terminado aquí. Sin concederles una última mirada, me di una vuelta y caminé con paso firme hacia la puerta de entrada. El señor Velasco, tras cerrar su maletín con un clic definitivo, me siguió en silencio. A mis espaldas oía el sonido de Sofía derrumbándose por completo sobre el sofá de diseño, sus sollozos histéricos y agudos rebotando contra las paredes desnudas de la casa que muy pronto dejaría de ser suya. No me detuve, no sentí la tentación de mirar atrás. Al abrir la pesada puerta principal y sentir el aire fresco y limpio de la noche en mi rostro, supe con una certeza absoluta que no estaba abandonando a mi hija en su miseria. Estaba yendo a rescatar a mi nieto de la suya. La guerra había terminado. La justicia, mi justicia, por fin se había abierto paso. Y yo, contra todo pronóstico, había ganado. Han pasado 3 meses. 3 meses desde la noche en que mi vida, y la de todos, se rompió para reconstruirse sobre cimientos de verdad. El silencio en mi piso de Chamberí ya no es el de la soledad, sino el de la paz. Cada mañana, la luz que entra por los ventanales parece más limpia, y el aire huele a café recién hecho y a las flores frescas que ahora compro cada lunes en el puesto de la esquina. El señor Velasco me llamó la semana pasada para confirmar que todos los trámites habían concluido. La custodia de Leo es mía, firme y sin apelaciones. La casa de la Moraleja ya está de nuevo en el mercado, lista para que otra familia, espero que una de verdad,
la llene de vida. Siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera soltar todo el aire viciado. Ya no soy una fuente de recursos, soy simplemente Carmen. Y eso, he descubierto, es más que suficiente. No he vuelto a verles, ni lo necesito. Pero las noticias, en un Madrid que a veces parece un pañuelo, llegan. El señor Velasco me informó de que entregaron las llaves del Audi Q7. La financiación estaba a nombre de la sociedad, y yo, como es lógico, la cancelé. Me los imagino saliendo de aquel piso minúsculo en Usera, un barrio obrero y ruidoso, tan alejado de su paraíso de césped perfecto. Deben de discutir a gritos por las facturas de la luz, por el olor a fritanga que se cuela desde el patio de luces, por el vecino que pone la música alta, el estruendo de la vida real, esa que siempre intentaron esquivar con mi dinero, les ha caído encima como una losa. Su castigo no es la pobreza, es la vulgaridad, la cruda realidad que tanto despreciaban y que ahora es su único hogar. Han pasado de un chalet de 1 millón de euros a un segundo sin ascensor, y con el dinero se fueron los amigos. Me imagino a Sofía, desesperada, llamando a esas mujeres de uñas perfectas y sonrisas de diseño con las que brindaba en el club. Puedo oír las excusas al otro lado del teléfono. Y Sofi, qué pena, justo ese día no puedo. Estamos de viaje, ya te llamaremos, porque su círculo social no es un círculo de afecto, sino una junta de accionistas, donde cada uno cotizaba según su patrimonio, sin el chalet en La Moraleja, sin las cenas en restaurantes con estrella Michelin, sin los fines de semana en Marbella. Ya no eran una inversión rentable, se han quedado solos, el uno con el otro, viéndose en el reflejo del otro su propio fracaso, su propia vacuidad, la vergüenza social, el qué dirán, que tanto les aterrorizaba, es ahora su única compañía, un fantasma que se sienta con ellas a cenar cada noche. Pero la verdadera victoria no se mide en su derrota, sino en la risa de mi nieto. Leo es otro niño. El silencio y la sombra que lo envolvían se han disipado como la niebla matutina. Ahora su risa resuena en los altos techos de mi piso, la banda sonora de mi nueva vida. Cuando paseamos por el Retiro, su mano ya no se aferra a mía con miedo, sino con la confianza de quien se sabe a salvo. Ha vuelto a hablar, a contarme con detalle las formas de las nubes o las aventuras de sus tebeos. El otro día me dijo que mi casa olía a bizcocho y a abuela. La profesora Lucía me llama solo para decirme lo feliz que está de verle jugar en el patio, de verle compartir, de verle simplemente ser un niño. Cada carcajada de Leo es la prueba de que tomé la decisión correcta. No le salvé de una casa, le devolví su infancia. Nuestra rutina es sencilla, predecible y maravillosa. Por las mañanas, el alboroto de prepararnos para el colegio, con olor a tostadas y a colacao. Por las tardes, después de los deberes, nos sentamos en la gran mesa de madera de la cocina, la misma donde yo hacía los míos, y nos enfrascamos en batallas de plastilina o construimos torres imposibles. A veces cocinamos juntos, y sus manitas, cubiertas de harina, intentan amasar la masa de las galletas con una concentración que me enternece. No hay pantallas de 80 pulgadas vomitando ruido, ni bolsas de patatas fritas para cenar. Hay cuentos antes de dormir, con su cabeza apoyada en mi regazo y su respiración haciéndose cada vez más profunda. He descubierto que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en la sagrada normalidad de estos pequeños momentos. No soy su guardiana, soy su hogar. Y entonces, esta tarde, ha ocurrido. Estábamos sentados en la cocina, como casi siempre. La luz dorada de la primavera madrileña entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Yo leía el periódico mientras él dibujaba con una concentración absoluta, la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios. De repente, ha levantado la cabeza, con los ojos brillantes de orgullo. «Abuela, mira, he terminado». Me ha tendido la hoja de papel. No había barrotes, no había figuras enfadadas, ni casas sin puerta. En el centro del folio había 2 personas, una grande y una pequeña, cogidas de la mano. Sobre nuestras cabezas un sol inmenso, de un amarillo chillón, con una cara sonriente y unos rayos que no pinchaban, sino que parecían abrazarlo todo. Y debajo, escrito con sus letras torpes e infantiles, ponía «Abuela y Leo, felices». Al ver el dibujo, sentí como algo dentro de mí, un nudo que llevaba décadas apretándose, por fin se soltaba, y las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas, incontrolables. Leo me miró asustado. «¿Estás triste, abuela?» Me agaché,
Le tomé la carita entre mis manos y le sonreí a través del velo de agua que empañaba mis ojos. No, mi amor, le susurré, con la voz rota por la emoción. No estoy triste. Estas son las lágrimas más felices de toda mi vida. Eran lágrimas de alivio, de paz, de una gratitud tan inmensa que no me cabía en el pecho. Eran la lluvia que por fin limpiaba los últimos restos de dolor y de traición. Lloraba por la mujer que fui, por la que soy ahora y sobre todo por el futuro luminoso que ese simple dibujo con ceras de colores nos prometía. El peso de mi pasado, de mis sacrificios inútiles, se había evaporado para siempre. Ahora, mientras Leo duerme plácidamente en la habitación contigua, sostengo su dibujo en mis manos y entiendo la lección más importante de mis 68 años. Comprendí que el amor incondicional no significa sacrificio incondicional. Amar, a veces, es decir basta, es trazar una línea en la arena no por odio, sino por amor propio y para proteger a los inocentes. Descubrí que mi mayor patrimonio no eran los 12 locales comerciales ni las naves industriales, sino la capacidad de empezar de nuevo, de defender lo que es justo. Mi hija y su marido creían que me estaban quitando el dinero, pero en realidad me estaban devolviendo la vida, mi fuerza, mi dignidad. Me llamaron vieja loca, y quizá tenían razón. Hacía falta una buena dosis de locura para romper las cadenas que yo misma me había puesto. Una locura bendita que me ha regalado la paz y la risa de mi nieto, y ese, sin duda, es el mejor negocio de mi vida.